Con motivo de la actividad docente dual impartida en la UMH, se informa de las condiciones de uso de la aplicación de videoconferencia que a continuación se va a utilizar. A. La sesión va a ser grabada con el objeto de facilitar al alumno con posterioridad el contenido de la sesión docente. B. Se recomienda a las personas asistentes que desactiven e inhabiliten la cámara de sus dispositivos si no desean ser visualizados por el resto de las personas participantes. C. Queda prohibida la captación o grabación de la sesión, así como su reproducción o difusión en todo o en parte, sea cual sea el medio o dispositivo utilizado. Cualquier actuación indebida comportará una vulneración de la normativa vigente, pudiendo derivarse las pertinentes responsabilidades legales. Buenos días a todos. Hoy vamos a empezar por el tema 1 del programa. Como comenté ayer, la unidad didáctica número 1 de esta asignatura de toxicología ambiental está diseñada asumiendo que hoy, en estos precisos momentos, estáis teniendo vuestro primer contacto con la disciplina de la toxicología. Es decir, vamos a empezar de lo más bajo con los conceptos más fundamentales que explicaremos entre hoy y la próxima sesión, el próximo lunes, y, para así ir progresando e ir aumentando en complejidad. La primera de los conceptos fundamentales que quiero explicaros son las fases del proceso tóxico. Vamos a empezar presentando una definición de toxicología, el concepto de tóxico, las fases del proceso tóxico, que son 5. Son las 5 que aparecen ahí en el índice a continuación, que son las fases de exposición y absorción, distribución y metabolismo, reacción del tóxico con sus dianas, cambios tempranos subclínicos y consecuencias clínicas para el organismo. Bueno, si atendemos a la definición etimológica de toxicología, toxicología podemos decir que viene del griego, toxicón, que significa veneno, y de logo, que significa tratado. Por lo tanto, sería algo así como el tratado de los venenos. Esa sería la definición atendiéndonos a su raíz etimológica. El ser humano, a lo largo de toda su historia, ha hecho uso de tóxicos y, de alguna manera, más empírica en la mayoría de los casos que científicamente demostrada, ha ido utilizando ciertas sustancias como venenos o como tóxicos. Prueba de eso tenemos, pues vamos a dar un repaso muy, muy ligero a los conceptos a la historia de la toxicología. La primera evidencia sólida que se tiene de asuntos toxicológicos es la fotografía que tenéis a la izquierda, que se llama el papiro de Ebers, donde es de los tiempos de los egipcios y ya se describe el uso de plomo, antimonio, acónito y opio con finalidades tóxicas. Incluso antes del papiro de Ebers, también se tiene constancia que los hombres del Paleolítico ya impregnaban sus flechas con algunas sustancias, se suponía que probablemente sería el curare, para facilitar la caza. El cuadro que tenéis en medio corresponde a la muerte de Sócrates. Sócrates fue ejecutado en tiempos de los griegos por envenenamiento en cicuta, que es la planta que tenéis inmediatamente a la derecha. Platón describió muy bien los síntomas que padeció Sócrates antes de morir y se sabe que coinciden bastante fielmente con los síntomas que están descritos actualmente para envenenamiento con esta planta. Alejandro Magno, por ejemplo, el conquistador, parece que hay indicios de que pudo morir también envenenado, en este caso por estricnina, que es la planta que hay justo debajo, debido a despecho de su mujer porque tenía amantes. La figura que tenéis en el centro corresponde a la época romana y ahí tenemos a Nerón, el emperador Nerón, con su madre Agripina.
La historia de esta mujer, de Agripina, es también bastante curiosa. La podéis consultar, por ejemplo, en la Wikipedia. Pero Agripina estaba casada con el emperador Claudio y convenció para que el heredero del trono fuera Nerón, que era hijo de Agripina, pero no de Claudio. Y parece ser que Agripina se dedicó a acelerar un poco el proceso de toma de posesión de Nerón del imperio a través del uso de setas venenosas. Una figura clave también un poquito más adelante en la toxicología fue Paracelso. Es la fotografía que tenéis a la derecha del todo. Paracelso enunció lo que todavía hoy se considera el dogma central de la toxicología. Es la famosa frase que probablemente habréis escuchado en algún sitio, que es solamente la dosis diferencia un veneno de un remedio. Paracelso era un médico del siglo XVI que prescribía sus remedios, lo que había en aquella época, a sus pacientes. Y se dio cuenta de que cuando sus pacientes por algún motivo se sobredosificaban con respecto a lo que él prescribía, volvían a su consulta con unos síntomas que eran totalmente diferentes a los que habían causado la consulta original. Eso a él le llevó a ver que la misma sustancia en unas dosis apropiadas podía servir como remedio, pero a concentraciones superiores podía servir como veneno. Y eso es lo que todavía, como digo, hoy se considera dogma central de la toxicología. Mozart, el famoso compositor, parece ser que murió envenenado por una sobredosis de mercurio. El mercurio se utilizaba en aquella época como tratamiento de la sífilis. Y hay sospechas de que Mozart pudo sobredosificarse el mercurio para el tratamiento de su enfermedad y eso le causó la muerte. Lo mismo que el emperador Napoleón. Se sabe que Napoleón en el momento de su muerte padecía cáncer de estómago. No obstante, autopsias realizadas más recientemente, a finales del siglo pasado, han demostrado una concentración anormalmente alta de arsénico en su cadáver, lo cual hace sospechar que también pudo sufrir algún tipo de envenenamiento. El cuadro de la derecha, lo conoceréis, es un cuadro de Goya y se llama Saturno devorando a su hijo. Goya también hay sospechas de que sufrió envenenamiento por plomo. Muchos pigmentos, muchas pinturas que se utilizaban contenían altas concentraciones de plomo y hacia el final de la vida de Goya se piensa que pudo estar intoxicado como consecuencia de la exposición a lo largo de toda su vida a las pinturas que él utilizaba para pintar. Existe una enfermedad que está descrita que se llama saturnismo, que tiene que ver con la intoxicación del plomo y que coincide con algunos de los síntomas que se sabe que padecía Goya, como era la depresión o la sordera. Ya más recientemente tenemos algunos casos, como por ejemplo el del político ucraniano que tenéis en la figura de arriba, donde se ve que en prácticamente 3 semanas la persona pasó a tener el aspecto que tenéis en la figura de la izquierda, donde pone antes, al tener en la figura de la derecha. Se sabe que esta persona sufrió un envenenamiento por dioxinas. Uno de los principales efectos adversos de las dioxinas es la dermatotoxicidad. Como veis, pasa a tener en la figura de después la piel mucho más arrugada, con una especie de acné que tiene que ver con eso. Yasser Arafat, la fotografía a la izquierda abajo, era el líder de la Organización para la Liberación de Palestina y también murió en unas circunstancias muy sospechosas. Su organismo sufrió una degradación muy rápida que no se pudo justificar sobre nada que se encontrara en la autopsia y se sospecha que pudo sufrir envenenamiento por algún tipo de sustancia radioactiva. Lo mismo que en la fotografía arriba a la derecha es una persona que se llamaba Litvinenko, que sufrió también envenenamiento por polonio radioactivo, se sospecha que de parte de los servicios secretos rusos. Y el último caso, el más reciente, o al menos el que yo conozco, es la fotografía de la derecha abajo, que esta persona murió envenenada por el gas VX, un gas de guerra, y parece ser que fue
un asesinato orquestado por la familia política de la persona que ostenta el poder en Corea del Norte. Dentro del material que os he dejado en la página web tenéis 3 vídeos, pequeños vídeos, que en total suman unos 15 o 16 minutos aproximadamente, donde veréis una descripción mucho más detallada de toda la historia de la toxicología. Resulta curioso, yo os recomiendo que los visionéis. También encontraréis un trabajo publicado ahora un par de años en el Archive of Toxicology, que es de donde están tomadas las fotografías que os he enseñado, donde también tenéis una descripción mucho más detallada de esta historia de la toxicología. Bueno, decíamos que la toxicología etimológicamente es la ciencia o el tratado de los venenos. ¿Qué otras definiciones podemos dar no basadas en la etimología? Bueno, hay muchas. Una de ellas, la que veis ahí, ciencia que se ocupa de las intoxicaciones y de las sustancias que la provocan. Bueno, es bastante intuitivo, bastante obvio, cuadra bastante con el concepto general de toxicología. Hay otra, pero es una definición un poco simple. La que hay un poco más abajo, la que habla de la que define la toxicología como la ciencia centrada en el estudio, descripción y comprensión de las interrelaciones de las sustancias químicas y los organismos vivos, así como de sus efectos sobre los seres vivos. Esa definición ya es un poquito más elaborada porque introduce un concepto que es el de la sustancia química, que es el agente que va a ser causante de la toxicidad, del efecto adverso, y el de individuo o el de organismo, que es el que va a sufrir la intoxicación, así como de la relación entre ellos. Ciencia, otra definición, ciencia que estudia los efectos adversos de los compuestos químicos sobre los organismos vivos. Para mí esta definición es mucho más acertada que la anterior y la simplifica mucho el concepto. Tenemos sustancias químicas que van a causar efectos adversos sobre los organismos vivos. Y el estudio de cómo esas sustancias químicas altera la salud de los organismos vivos es lo que llamamos toxicología. Y también, si queremos una definición que cubra esos conceptos, pero más trabajada, tenemos la que tenéis ahí en azul, que es la ciencia que estudia los efectos nocivos originados por sustancias químicas sobre los seres vivos, los mecanismos que dan lugar a tales efectos, los medios y modos de contrarrestarlos y prevenirlos, los procedimientos para detectar la peligrosidad de estas sustancias químicas, así como el riesgo asociado a su uso. En esa definición, que es una manera de agrandar o alargar y dar más detalles sobre la definición que tenéis arriba en negro, se cubre todos los aspectos críticos que nos interesan en toxicología. Por un lado, tenemos el concepto de sustancia química, que va a ser el agente causal de la toxicidad. El ser vivo, que es el que va a sufrir el efecto adverso o la intoxicación. Cómo una sustancia química es capaz de alterar la salud del individuo, es lo que llamamos el mecanismo de toxicidad. Los medios y modos de contrarrestarlos se refiere a los antídotos contra las intoxicaciones. Los procedimientos para detectar la peligrosidad de las sustancias químicas son procedimientos que veremos muy en detalle en la unidad didáctica número 4. Son ensayos de toxicidad y ecotoxicidad, que también practicaremos en el laboratorio. Dice, así como el riesgo asociado a su uso. Si recordáis, ayer ya comenté algo acerca del riesgo. Ya os dije que para mí resulta vital que cuando acabemos seáis capaces de diferenciar entre el peligro y el riesgo. El peligro es el efecto adverso, el peligro o peligrosidad, que lo podemos llamar de las dos maneras, es el efecto adverso, pero el riesgo es la probabilidad de que aparezca y eso depende de la peligrosidad y de la exposición. Íntimamente asociado al concepto de toxicología tenemos el concepto de tóxico. ¿Qué es un tóxico? Un tóxico lo podemos definir como una sustancia química capaz de producir a determinadas dosis una alteración perjudicial del estado de salud de un ser vivo. También ahí nos deberíamos plantear qué es el estado de salud. La OMS define la salud como el estado del completo bienestar físico y psíquico del individuo. Bueno, ahí también
habría cosas que hablar. Fijaros que ahí cuando decimos a determinadas dosis, también estamos ya empezando a introducir un concepto crítico que es el de la dosis. Una sustancia química que cuando alcanza un determinado nivel de dosis o de concentración causa daño a un ser vivo, a un organismo biológico, a una población o ecosistema, es lo que llamamos tóxico. Pero de nuevo interviene el concepto de dosis. El efecto tóxico aparece cuando se alcanza o se supera un determinado nivel de dosis. Una sustancia no es tóxica a cualquier dosis. Hay dosis a partir de las cuales aparecen efectos tóxicos y por debajo de las cuales esos efectos no se producen. ¿Cómo podemos clasificar sustancias químicas? Bueno, aparte de la clasificación química en sí, bajo el punto de vista biológico, podemos hablar de sustancias químicas endógenas, que son aquellas que forman parte de los seres vivos y que realizan funciones fisiológicas relevantes para mantener la salud del individuo. Por ejemplo, las proteínas, los lípidos, los ácidos nucleicos, etc. Las sustancias exógenas son las que los seres vivos las obtienen del exterior a través de la dieta, básicamente, que no son capaces de sintetizar ellos por sí mismos y que también resultan críticas para mantener la salud del individuo. Por ejemplo, el calcio. El calcio resulta crítico para el buen funcionamiento de muchos sistemas, desde el sistema nervioso, los huesos y bastantes más. Y sin embargo, nosotros no podemos sintetizar calcio. El calcio lo tenemos que obtener a través de la dieta. Ese es un ejemplo de una sustancia exógena, una sustancia que es vital para mantener nuestra salud, pero que no podemos sintetizar. Y hablamos de xenobióticos como aquellas sustancias exógenas al organismo, pero que, al contrario de las sustancias exógenas, no tienen ninguna función biológica endógena. Es decir, un xenobiótico es una sustancia que no es sintetizada por el organismo, pero que no tiene ningún papel en el mantenimiento de la salud de ese organismo. Como os he adelantado hace un momento, Paracelso es el que planteó el dogma central de la toxicología cuando dijo que todas las sustancias son venenos, no hay ninguna que no lo sea, que no sea un veneno. La dosis apropiada es lo que diferencia un veneno de un remedio. Él llegó a esa conclusión con el planteamiento que he hecho al principio de la charla acerca de qué ocurría con sus pacientes cuando no seguían las instrucciones que él dictaba. Esto nos lleva a una siguiente pregunta y es ¿qué sustancia puede causar un efecto tóxico, un efecto adverso? Bueno, pues la respuesta a eso es todas. Todas las sustancias químicas a dosis superiores a la capacidad que tiene el organismo para desintoxicar o eliminar esa sustancia pueden ser tóxicas, pueden alterar la salud del individuo. Por lo tanto, no hay ninguna sustancia química que no pueda ser, en unas determinadas condiciones, considerado como tóxico. Luego hay algunos nombres que se utilizan para sustancias químicas, al fin y al cabo, que tienen que ver un poco con el origen. Pues, por ejemplo, se habla de venenos para hablar de las sustancias químicas que utilizan algunos animales o bien para defenderse o bien para cazar. Toxinas, si la sustancia química la ha producido una planta. Otros términos son tóxicos, sustancias tóxicas, etc. Todas, independientemente del origen, tienen la misma característica y es que a determinadas dosis son capaces de alterar la salud del individuo y, por lo tanto, podemos decir de ellas que son tóxicas. Sí, pues os planteo, por ejemplo, esto. Tenemos ahí 3 grandes grupos de sustancias. Por ejemplo, tenemos metales pesados, insecticidas, hidrocarburos, dioxinas en el grupo de la izquierda. Claramente, todas esas sustancias son exógenas porque no son sintetizadas por el organismo, pero claramente también son xenobióticos.
Son xenobióticos porque ninguna de ellas juega un papel en el mantenimiento de nuestra salud. Tenemos en el grupo del centro vitaminas, cofactores enzimáticos, aminoácidos, algunos de ellos, los que llamamos aminoácidos esenciales. Son esenciales porque no los podemos sintetizar y los tenemos que ingerir a través de la dieta. El oxígeno, el agua, todo eso son moléculas exógenas. ¿Por qué son moléculas exógenas? Porque tenemos que ingerirlas a través de la dieta, nuestro organismo no es capaz de sintetizarlas, pero a la vez tenemos que mantener una cierta concentración de estas moléculas en nuestro organismo para mantenernos sanos. Mientras que a la columna de la derecha tenemos otro grupo de moléculas, por ejemplo, las hormonas sexuales, la glucosa, el colesterol, etc. Todo esto son moléculas endógenas, son sustancias que nuestro organismo sintetiza y que son necesarias para el mantenimiento de nuestra salud. Si os pregunto en algún momento durante el curso que cuál de estas tres sustancias o de esos grupos de sustancias son tóxicas, ¿qué me diríais? ¿Cuál es la respuesta? Todas. Todas, efectivamente. Gracias. La respuesta es que todas son potencialmente tóxicas. Todo esto son ejemplos de sustancias que a una dosis apropiada podrían causar efectos tóxicos. Por ejemplo, podríais decir, el oxígeno. ¿El oxígeno es tóxico? Sí, el oxígeno es imprescindible en un determinado rango de concentraciones en la atmósfera que respiramos, que hace que nuestras mitocondrias puedan hacer la fosforilación oxidativa y sintetizar ATP. No podemos sintetizar oxígeno, por lo tanto es exógeno, pero es vital para nuestra salud. Sin embargo, por encima de una determinada concentración, el oxígeno es una molécula fuertemente oxidante y causa estrés oxidativo, que causa envejecimiento, que deteriora el funcionamiento de proteínas, lípidos y ácidos nucleicos y, por lo tanto, a determinadas concentraciones es adverso en el mantenimiento de nuestra salud. El agua, pues decir, agua no es tóxica. Bueno, pues depende. Por ejemplo, para que nuestro corazón lata espontáneamente, para eso tiene que haber circulando en nuestra sangre una determinada concentración de potasio. Si esa concentración de potasio baja, nuestro corazón va a dejar de funcionar correctamente. Y he descrito algún caso de una intoxicación por agua, concretamente un concurso de radio en Estados Unidos muy tonto que consistía en ver qué persona era capaz de ingerir la mayor cantidad de agua sin orinar. Y hubo una desgracia porque hubo una persona que ingirió tanta agua que bajó la concentración de potasio en sangre y su corazón se paró. Eso, obviamente, es una intoxicación por agua. El colesterol, lo mismo. El colesterol, por ejemplo, es crítico para mantener la fluidez en las membranas de nuestras células. Sin embargo, todos sabemos lo que causa el exceso de colesterol. Se puede depositar en el interior de las arterias y inducir problemas cardiovasculares. Es decir, que absolutamente cualquier sustancia química que mencionemos puede en un momento dado ser un agente tóxico. El que lo sea o no solamente va a depender de la concentración a la que nos expongamos. Bueno, y una vez hemos presentado estos dos conceptos básicos de definición de toxicología y el concepto de tóxico, nos podemos preguntar, ¿qué tiene que pasar para que podamos hablar de que ha habido un efecto tóxico? Bueno, pues podemos decir que consideramos que se ha producido un fenómeno tóxico cuando se produce la alteración en la salud de un individuo como consecuencia de la exposición a una sustancia química. Y Aldrich fue un toxicólogo que falleció en el 94, del año 94 del siglo pasado, definió muy bien qué tiene que pasar para que podamos hablar de que ha habido una intoxicación. Y él lo que planteó es que para que eso ocurriera tenían que darse esas 5 circunstancias que tenéis ahí. Exposición y absorción, distribución y metabolismo, reacción con moléculas diana, cambios tempranos subclínicos y consecuencias clínicas para el organismo. Esta es una adaptación del esquema de Norman Aldrich con las 5 etapas.
Si os fijáis, empezando de la izquierda a la derecha, lo primero que tiene que haber es una exposición. El individuo, el organismo que va a sufrir el efecto adverso tiene que estar en contacto directo con la sustancia que va a causar el efecto adverso. Y además de entrar en contacto directo, una cierta cantidad de esa sustancia tiene que ser capaz de introducirse en el interior del organismo. Esa es la primera fase, que es lo que llamamos exposición y absorción. Una vez una cierta cantidad de la sustancia a la que el organismo se ha expuesto se ha interiorizado, esa sustancia se va a distribuir a lo largo del organismo al cual se ha incorporado. Se va a distribuir a través del torrente circulatorio y puede llegar a determinados tejidos que sean capaces de alterar su estructura química, de metabolizarlo. Esa es la segunda fase, la que llamamos de distribución y metabolismo. Y a lo largo de todo este proceso de distribución, la sustancia química original que fue absorbida o el producto de su metabolismo, de su biotransformación, va a llegar a un tejido en concreto de nuestro organismo donde hay una molécula endógena con la cual tiene reactividad química, es decir, con la cual van a ser capaz de unirse esa sustancia tóxica o su metabolito con una molécula endógena que resulta vital para el mantenimiento de nuestra salud. Esa es la tercera fase que llamamos reacción e iniciación con dianas. Las dos primeras fases, exposición y absorción, distribución y metabolismo y reacción con las dianas, dependen de la estructura química de la sustancia. Es decir, que esa estructura química es lo que va a condicionar qué proporción se absorbe, qué proporción se distribuye, qué proporción se metaboliza y si es capaz de reaccionar o no con la molécula diana. Y una vez esa reacción con la molécula diana se ha dado, aparece en la etapa 4, que es lo que llamamos cambios tempranos subclínicos. Cambios tempranos subclínicos son cambios que todavía no son manifestaciones clínicas de un efecto adverso, pero que sí que empiezan a advertirnos de que eso está por llegar. Son pequeños cambios bioquímicos, funcionales, morfológicos, que alertan de una toxicidad inminente. Y si no somos capaces de detectar esos cambios tempranos subclínicos, ya nos metemos directamente en la fase 5, la última, que son las consecuencias clínicas para el organismo. La fase 3, la 4 y la 5, la reacción con las moléculas diana, los cambios tempranos subclínicos y las consecuencias clínicas para el organismo dependen de la respuesta, dependen del organismo, de la respuesta biológica del individuo. De modo que las etapas 1 y 2 dependen de la sustancia química, las etapas 4 y 5 de la respuesta del organismo o del organismo y la etapa 3 de ambos, tanto de la sustancia química como de la respuesta biológica del individuo. Y ahora lo que vamos a hacer es comentar muy brevemente cada una de estas etapas para cerrar la sesión de hoy. Ya en la segunda unidad didáctica ya hablaremos muy en detalle, por ejemplo, de la exposición y absorción, distribución y metabolismo, en la tercera unidad de la reacción con las moléculas dianas y en la cuarta de los cambios tempranos subclínicos y los conceptos clínicos y los cambios clínicos, las consecuencias clínicas para el organismo. Pero decíamos, exposición y absorción depende de la estructura de la sustancia química. Decíamos, para que haya un efecto tóxico, el organismo que va a resultar intoxicado, el organismo diana, tiene que entrar en contacto directo con la sustancia que va a causar la toxicidad. Es decir, la exposición es la interacción entre la sustancia química inductora del efecto adverso y el organismo diana. Cuando hablamos de exposición, también decimos que, además de exposición, tiene que haber una absorción. La cantidad de sustancia que va a ser absorbida depende, cuando se produce la exposición, depende básicamente de tres factores: de la ruta, de la duración de la exposición y de la frecuencia. ¿Qué queremos decir ruta? Ruta es la vía a través de la cual el tóxico accede al interior del organismo. Las rutas más comunes son las
Las rutas más comunes de relevancia ambiental, que es lo que a nosotros nos interesa, son la vía de inhalatoria, la vía oral y la vía dérmica. Ese es también aproximadamente, claro, depende un poco de la sustancia química, pero a grosso modo el orden relativo de eficacia de absorción. Es decir, que normalmente hay más facilidad para que una sustancia se absorba en los pulmones que en el tracto digestivo que a través de la piel. Son las tres vías que tenéis en azul, la inhalación, la oral y la dérmica. Y en negro tenéis algunas otras vías que tienen bastantes aplicaciones en la administración de fármacos. Fijaros que farmacología y toxicología comparten bastantes cosas comunes. Al fin y al cabo, un fármaco que es una sustancia química que ingerimos a una determinada dosis para que cause un efecto beneficioso sobre nuestra salud. Por lo tanto, toda esa parte es común en la toxicología. La única diferencia es que farmacología va a estudiar los efectos adversos de los efectos beneficiosos de esa sustancia, mientras que toxicología va a estudiar los efectos adversos de la sustancia. Pues bien, como digo, las vías más relevantes cara a la exposición ambiental van a ser la inhalación, la vía oral y la vía dérmica. Y en ellas nos centraremos. Además, la vía de exposición puede influir también notablemente en la toxicidad de los compuestos. Por ejemplo, ¿cómo puede influir en la toxicidad de los compuestos? Pues porque la vía de exposición va a determinar, además de cómo se absorbe, cómo se distribuye y por dónde pasa el organismo. Por ejemplo, los venenos de las serpientes, que la serpiente te muerde y lo que hace es que te clava el diente, te inyecta un veneno. Ese veneno normalmente es una mezcla de un péptido que suele ser neurotóxico y de una serie de enzimas que lo que van a hacer es necrotizar el tejido alrededor de la mordedura para facilitar la absorción y que el neurotóxico pueda llegar al cerebro. Bien, eso es por vía, en ese caso sería casi intramuscular o subcutánea, pero vamos a dejarlo en que sea dérmica. Sin embargo, esas mismas mezclas por vía oral son muchísimo menos tóxicas. ¿Por qué? Pues porque, como digo, esos venenos suelen ser péptidos. ¿Y qué le ocurre a los péptidos en el estómago? Que el pH ácido del estómago los hidroliza. Por lo tanto, la toxicidad es mucho menor. Otro ejemplo, por ejemplo, la marihuana. La marihuana, cuando se inhala, cuando se fuma, es menos tóxica que cuando se ingiere por vía oral. ¿Por qué? Pues porque el efecto narcótico de la marihuana depende de la biotransformación en el hígado de una sustancia. Cuando se fuma la sustancia, se absorbe en los pulmones y a través de los pulmones entra en el torrente circulatorio y se distribuye por igual a todos los tejidos. Una parte va al hígado y esa proporción va al hígado y se biotransforma y es la que causa el efecto recreativo de la marihuana. Sin embargo, cuando la sustancia se ingiere por vía oral, ¿qué es lo que ocurre? Se absorbe en el estómago y por el proceso normal de ingesta de alimentos pasa toda directamente al hígado. Toda se biotransforma y toda de golpe genera una concentración de sustancia tóxica superior a la que ocurre cuando la sustancia se inhala. Y como esos, pues podría haber más ejemplos. Pero también tiene que ver con las circunstancias. Por ejemplo, las intoxicaciones laborales, en ese caso, casi siempre son por vía inhalatoria y a veces por vía dérmica. No hay intoxicaciones por vía oral, pues porque lógicamente en el puesto de trabajo no se come y resulta evidente que es difícil que podamos ingerir sustancias químicas por vía oral si no ingerimos alimentos mientras trabajamos. Y por vía dérmica también hay bastantes elementos de protección. Por vía inhalatoria es más común. Sin embargo, cuando hablamos de accidentes, es decir, de ingestas
no voluntarias o de intentos de suicidio, la vía más común es la vía oral. ¿Por qué? Pues porque es la más fácil. Sí, es mucho más fácil meterse una cosa en la boca que vaporizarla o inhalarla o ponerse una inyección, o resulta mucho más fácil. Lo mismo que si ocurre un accidente, si ingerimos una sustancia o un líquido que no es lo que pensamos que es, pues eso, nos lo echamos a la boca directamente confundidos, pero no lo inhalamos ni nos lo echamos por encima de la piel. Por lo tanto, la circunstancia de la intoxicación también determina a veces la vía de la exposición. He oído un ruido, no sé si eso es que alguien quería preguntar algo. Yo es que no veo el chat ni veo nada porque tengo la presentación puesta. ¿Alguien quiere comentar algo? Le han mandado un mensaje preguntando si la silicosis sería un ejemplo de intoxicación por inhalación. Sí, la silicosis, vamos, no soy experto, pero la silicosis tiene que ver con la inhalación de partículas de silicio, y ahí en ese caso el sistema diana son los pulmones, y en el mismo lugar donde se produce la absorción se produce el efecto tóxico. Sí, yo creo que sí se consideraría un efecto tóxico. Bueno, la duración de la exposición también tiene que ver con el proceso. Y en ese sentido se ha dividido la duración de la exposición en esas etapas que veis ahí. Si hablamos de una sola exposición, decimos que la exposición es aguda. Es decir, cuando hay una sola dosis, hablamos de una exposición aguda. En el caso de que sea inhalatoria, en ese caso se entiende por aguda estar inhalando menos de 4 horas. Sin embargo, cuando hay más de una dosis, son dosis repetidas, se han clasificado 3 tipos diferentes de exposición. Exposición subaguda, si la exposición es repetida pero durante menos de un mes. Exposición subcrónica, cuando dura entre 1 y 3 meses. Y exposición crónica, cuando dura más de 3 meses. Y dependiendo de si esa vía es aguda o repetida, o subcrónica o crónica, eso también a veces determina el efecto tóxico. Por ejemplo, el benceno. El benceno es un disolvente orgánico volátil cuya exposición aguda causa depresión del sistema nervioso central. Es decir, es eso que los disolventes como que nos atontan, nos disminuyen nuestro nivel de conciencia, nuestro nivel de alerta. Eso es por una depresión del sistema nervioso y tiene que ver con la exposición aguda. En cambio, también está perfectamente demostrado que la exposición crónica a dosis mucho más bajas que no alteran nuestro sistema nervioso, la exposición a benceno repetida a esas dosis de benceno, causa cáncer, causa leucemias. Por lo tanto, el que sea un tipo de exposición u otro también va a determinar el efecto tóxico que se vaya a manifestar. Y finalmente, también tiene que ver con la exposición, con la frecuencia de la exposición. Si hablamos, aquí tenemos una figura donde vamos a imaginar que tengamos una exposición única, va a haber una sola exposición. Vamos a imaginar que la concentración de sustancia tóxica para que aparezca el efecto adverso tiene que superar esa raya que veis ahí. Por encima de esa raya habrá efecto tóxico, por debajo no. Y vamos a imaginar que hay una exposición a una unidad de una sustancia cuyo tiempo de vida media, y aquí introduzco un concepto nuevo, tiempo de vida media. El tiempo de vida media es el tiempo que tarda un organismo en reducir la concentración de una sustancia a la mitad. Y es una constante. Un tiempo de vida media de 5 horas significa que un organismo reduce la concentración de una sustancia a la mitad en 5 horas. Es decir, la mitad de lo que haya, sea lo que sea, es lo que va a haber después de 5 horas. Y la mitad de lo que quede es lo que va a haber después de otras 5, y así sucesivamente. Porque, como digo, eso es constante. ¿Qué pasa si hay una dosis única a una unidad de toxicidad a una sustancia con un tiempo de vida media de 5 horas? Aquí vemos cómo va desapareciendo, de manera que a las 5 horas estaríamos por aquí, la concentración sería 0,5, es decir, la mitad, ¿no? Pues significaría que solo habría efectos tóxicos durante un poquito, este poquito tiempo. En cambio, si para esa misma dosis el tiempo de vida media sea de fuera de 24 horas, ¿qué significa? Que 24 horas después de la exposición la concentración se va a ver reducida a la mitad.
Si la exposición es de 1 hora, a las 24 horas de una unidad, a las 24 horas va a haber media unidad, que es lo que vemos aquí. ¿Qué ocurre en este caso? Pues lo que ocurre es que el tiempo que estamos sufriendo efectos tóxicos es mucho más largo que si el tiempo de vida media es de 5 horas. Y si el tiempo de vida media es, por ejemplo, por irnos a otro ejemplo extremo, de 15 días, en azul tenemos cómo se va a ir eliminando la sustancia y vemos que vamos a estar sufriendo efectos adversos durante mucho más tiempo. Pero si hablamos de exposiciones repetidas, la frecuencia también condiciona, además del tiempo de vida media, también condiciona el efecto tóxico. Imaginemos esa misma situación. Esta raya horizontal que veis aquí es el umbral de toxicidad, es decir, por debajo no hay efecto tóxico, por encima aparece el efecto tóxico. Cuanto más arriba nos vayamos de este umbral, más severo va a ser el efecto tóxico y en el eje X tenemos el tiempo. Imaginemos lo mismo, una sustancia con un tiempo de vida media de 24 horas. Si recibe una dosis de una unidad, a las 24 horas va a haber 0,5 unidades. Pero como son dosis repetidas, hay una segunda dosis igual a las 24 horas. ¿Qué es lo que va a pasar? Que a las 24 horas tendré la nueva dosis, esa unidad adicional, más la media que me quedaba. Es decir, nos vamos a 1,5. Y por lo tanto yo voy a empezar a sufrir algún pequeño efecto tóxico que me va a durar relativamente poco, porque conforme la sustancia vaya siendo eliminada, cuando llegue aquí desaparecerán los efectos tóxicos y seguirá bajando, de manera que como había 1,5 a las 24 horas, a las 48 habrá 0,75 y estamos aquí. Pero como son dosis repetidas, a las 48 horas recibo otra dosis. Con lo cual tenemos 0,75 más una unidad, 1,75. Nos vamos aquí. ¿Qué tenemos? Efectos tóxicos más severos que después de la segunda dosis. La sustancia se va eliminando y llega un momento en que dejamos de tener efectos tóxicos, aunque inicialmente hayan sido más severos, pero también tarda más tiempo en desaparecer el efecto aquí y aquí. 72 horas, nueva dosis, nueva aparición de efectos tóxicos de mayor severidad que las anteriores y así se va eliminando y así sucesivamente. En cambio, ¿qué ocurre si el tiempo de vida media es 15 días? Pues que en 24 horas prácticamente no ha desaparecido nada, solo baja un poquito y si la primera dosis no es tóxica porque está por debajo del umbral, pero la segunda dosis ya sí. Y ahí ya sí que tengo efecto tóxico. ¿Qué pasa? Que aquí ya tendré pues la nueva unidad más lo poquito, más casi la otra unidad entera. A la siguiente, pues resultará que tendré todavía más efectos tóxicos todavía. Y la severidad del efecto tóxico irá aumentando conforme se vayan repitiendo las dosis. ¿Por qué? Porque la separación que hay, la frecuencia de las dosis, combinado con el tiempo de vida media, no permite que el organismo elimine una cantidad significativamente alta de la sustancia para evitar la aparición de efectos tóxicos. En cambio, si el tiempo de vida media fuera 5 horas, ¿qué ocurre? Pues que durante la primera dosis no tengo efecto tóxico, porque prácticamente en 24 horas se ha eliminado casi todo. Otra segunda dosis, lo mismo. Otra segunda dosis, lo mismo. Otra segunda dosis, lo mismo. Otra dosis, lo mismo. Y así sucesivamente. Nos podíamos ir desplazando hacia la derecha en el eje X y sí, al final, después de muchísimas dosis, aparecería el efecto. Pero bueno, esta es una manera de ilustrar, de mostrar las diferencias, cómo la frecuencia de la exposición determina la aparición del efecto tóxico. Bueno. Ups, ¿qué ha pasado? Uy, perdón. Hemos hablado de exposición y nos queda hablar de la absorción dentro de la fase 1. La absorción es la entrada de la sustancia química al interior del organismo. Depende básicamente de la ruta y depende de que la sustancia sea capaz de atravesar membranas biológicas. Las membranas biológicas que nos separan del exterior, ya sea las membranas biológicas de las células de la piel, de la epidermis, o las membranas biológicas de las células que hay en todo nuestro tracto digestivo o de las que hay en nuestros pulmones. Y para eso hay mecanismos de absorción que se dividen en dos grupos, los activos y los
pasivos. De eso no vamos a hablar ahora más porque al principio de la segunda unidad didáctica, que será martes, creo, ya hablaremos mucho más en detalle de esto. Simplemente aquí quiero dejaros el dato. La segunda de las etapas, si recordáis, es la distribución y el metabolismo. La distribución es el movimiento del xenobiótico desde el punto de absorción al resto del organismo. Es decir, que cuando la sustancia química ha sido absorbida, va a entrar en el torrente circulatorio y se va a mover por todo el organismo. ¿Qué determina la distribución? Pues va a determinar o viene determinada por la velocidad del torrente circulatorio, va a determinar que una sustancia sea capaz de acumularse o no dentro de un determinado tejido y también va a venir determinado por la velocidad de difusión en el capilar, es decir, cómo de rápido, a través del capilar, cómo de rápido la sustancia es capaz de atravesar las membranas que forman las células, perdón, las membranas plasmáticas de las células que forman las venas capilares. De todo eso también hablaremos en la unidad didáctica número 2. Y el segundo de los procesos de la fase 2 es el metabolismo o biotransformación. Lo podemos conocer de las dos maneras. Es el conjunto de procesos que introducen cambios en la estructura química de un xenobiótico. ¿Para qué? Bueno, los alimentos que ingerimos para mantenernos vivos no siempre están en la forma química más conveniente para que nos permite un aprovechamiento más eficaz. Por eso los organismos han desarrollado mecanismos de transformación de sus nutrientes. Esos mecanismos de transformación están catalizados por enzimas y esas mismas enzimas también van a ser capaces de actuar sobre sustancias químicas no nutrientes, que no son nutrientes. Esas enzimas van a transformar la estructura química de esas sustancias xenobióticas que van a causar el efecto adverso. Hablaremos también en la segunda unidad didáctica. El tercer punto del esquema de Aldrich, y aquí insisto que si bien exposición y absorción, distribución y metabolismo dependen de la estructura química, el tercer punto son la reacción con las moléculas dianas, que también depende de la estructura química, pero a su vez también de la respuesta biológica del individuo o del individuo. Para que se dé esa interacción, tiene que haber reacción química entre la sustancia que decimos que es el tóxico y la diana de toxicidad. Es decir, esa molécula en el interior de nuestro organismo, que es vital para mantener nuestra salud, que va a reaccionar químicamente con la sustancia responsable de la intoxicación. De manera que si no se da esa interacción entre el tóxico y una molécula endógena, diremos que esa molécula no es diana de toxicidad, mientras que la sustancia endógena en el interior del organismo que sí reaccione con el tóxico, decimos que es la diana de toxicidad. ¿Qué atributos tiene que tener una molécula diana de toxicidad? Básicamente esos tres que veis ahí. Tiene que haber reactividad química entre el xenobiótico y la sustancia. Tiene que haber accesibilidad, es decir, el xenobiótico ha tenido que ser capaz de llegar desde el punto donde haya sido absorbido hasta donde esté esa molécula. Imaginemos que la diana de toxicidad está en el núcleo de los hepatocitos, por ejemplo, y que la absorción ha sido pulmonar. Pues para que el tóxico llegue hasta el núcleo de los hepatocitos, el tóxico ha tenido que ser primero absorbido en los pulmones, ha tenido que distribuirse por todo el organismo a través del torrente circulatorio, una cantidad de él habrá llegado al hígado, habrá abandonado el torrente circulatorio para ser absorbido por el hígado, va a tener que ser absorbido por los hepatocitos, va a tener que ser capaz de atravesar todo el citoplasma de los hepatocitos y va a tener que ser capaz de atravesar de nuevo la membrana de los núcleos de los hepatocitos. Por lo tanto, tiene que seguir todo ese camino para hacerse accesible a la diana de toxicidad. Si no se da todo este camino, pues no hablamos de diana. No se puede hablar de que haya una reactividad ni un fenómeno tóxico. Además, la molécula diana tiene que ser crítica
para el mantenimiento de nuestra salud. Hay descrito casos, ya hablaremos algún ejemplo, de interacciones entre sustancias, entre xenobióticos y sustancias endógenas para los cuales no hay descritos alteraciones en nuestra salud. Cuando eso se da, realmente no podemos hablar de una diana de toxicidad. Más bien es al contrario. Es esa sustancia, esta molécula endógena que reacciona con la sustancia tóxica, nos está protegiendo, está evitando que esa molécula tóxica llegue a un sitio donde sí haya una diana de toxicidad cuya alteración perjudique nuestra salud. ¿Qué tipos de reacciones se dan entre un tóxico y una diana? Bueno, pues podemos hablar de uniones no covalentes, covalentes, abstracción de hidrógeno, transferencia de protones y reacciones enzimáticas. Lo veremos más en detalle en la unidad didáctica número 3. Y las consecuencias de esa interacción van a ser que la molécula deje de funcionar correctamente, es decir, que la molécula diana esté, pero no funcione como corresponde. Por ejemplo, si es un canal iónico en una membrana que tiene que abrir y cerrarse para dejar pasar iones, pues puede que no se abra correctamente o no se cierre cuando toque, etc. O puede que la molécula diana se destruya. Por ejemplo, la peroxidación lipídica destruye lípidos. Entonces, el lípido pues, deja de estar funcional y, por lo tanto, pues la sustancia no reacciona. Y, aunque es menos común, pero no es imposible, hay veces que la unión entre el tóxico y la diana de toxicidad forma una estructura química nueva en el interior de nuestro organismo que nuestro sistema inmune reconoce como exógena y empieza a sintetizar anticuerpos contra esa nueva molécula que ocurre. En ese caso, eso básicamente es una reacción alérgica, pero también es, por lo tanto, una sustancia química, perdón, es una reacción a una sustancia química que altera nuestra salud. La cuarta de las etapas, aquí ya depende exclusivamente del organismo, es lo que llamamos cambios tempranos subclínicos. Son cambios bioquímicos, funcionales o morfológicos que se dan antes de que aparezcan los efectos adversos. Por ejemplo, subidas de la concentración de calcio intracelular o de las especies reactivas de oxígeno o disminución de la reserva de ATP o fenómenos de apoptosis o alteraciones en las cascadas de segundos mensajeros, necrosis, etc. Todo eso, a un determinado nivel, todavía no es detectable clínicamente, es decir, todavía no vemos el efecto adverso. Cuando eso ocurre, por eso le llamamos subclínico. Eso es lo que llamamos también biomarcadores. Si somos capaces de detectar alguno de esos cambios que nos alertan de que el efecto tóxico está al llegar, podemos actuar sobre la situación, disminuir la exposición y evitar que se manifieste la última etapa, la de las consecuencias clínicas para el organismo. La última etapa, que también depende de la respuesta biológica, y ahí, claro, efectos tóxicos hay muchos. Podemos tener, pues, por ejemplo, desde reacciones alérgicas, os las acabo de describir, reacciones idiosincrásicas, que se llaman así porque dependen mucho de la naturaleza del individuo. No afectan a toda la población por igual, sino que ese individuo tiene unos determinados condicionantes genéticos que le convierten especialmente susceptible a esa sustancia. De una manera mucho más marcada, más acentuada que el resto de la población. El efecto tóxico inmediato es cuando no hay tiempo, no transcurre un tiempo significativo entre la exposición y el efecto adverso. Por ejemplo, el retardado, pues bueno, es lo contrario, es cuando sí hay un lapso significativo de tiempo entre la exposición y el efecto adverso. El caso más típico de efecto retardado es el de la carcinogénesis química. Puede que la carcinogénesis se manifieste años después de que se haya producido la exposición. El efecto puede ser reversible, es decir, si no deja huellas en nuestro organismo, o irreversible, si sí que las deja. Y hablamos de efectos locales cuando el efecto se manifiesta en el mismo punto en que se ha producido la absorción. Por ejemplo, un irritante dérmico o un corrosivo dérmico, una gotita de una sustancia química que causa irritación o corrosión, el efecto se manifiesta justo en el punto en donde hemos entrado en contacto con él.
O el de la silicosis que nombrabais hace un momento. Ahí la sustancia se absorbe en los pulmones y es ahí donde aparece el efecto adverso. Y se habla de un efecto sistémico cuando el efecto se manifiesta en cualquier otro punto diferente del que se ha producido la absorción. Es decir, se produce la absorción, la sustancia es transportada, es distribuida en el interior del organismo a cualquier otro punto del mismo y es en otro punto donde está esa molécula diana y donde aparece el efecto. Eso es lo que llamamos efectos sistémicos. Bueno, esa es la bibliografía que he preparado que he utilizado para preparar el tema. Lo tenéis todo en la biblioteca.